Gracias a Dios y gracias a esta congregación, pues estamos aquí esta mañana y pues es un placer estar aquí con ustedes. Pues era una bendición venir la última vez con Arnaldo cuando él predicó y pues ustedes nos recibieron pues excelentemente, con mucho amor y estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Y pues mi oración a Dios es exactamente lo que el pastor dijo en su oración, que Dios me pueda usar esta mañana para compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Pues yo soy, como ustedes saben, un ser humano, entonces pues yo puedo errar en lo que pienso, en lo que digo, pero esta Biblia aquí nunca, nunca, nunca comete errores, pues esa es la palabra de Dios inspirada. Esa es la palabra de Dios desde más de 2000 años, en el caso de el Antiguo Testamento, 2000 años en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Yo voy a tener un montón de escrituras en la pantalla y podemos leer pues la escritura ahí. Yo voy a pues destacar algunas palabras en diferentes colores y todo eso, pero eso es lo que yo he hecho. La palabra es la palabra. Entonces vamos a comparar lo que digo con ese libro, porque eso es el santo libro de Dios. Vamos a hablar esta mañana sobre la promesa del Espíritu. Eso es lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Y él menciona eso. Y vamos a hablar sobre lo que es, porque en verdad yo creo que pues estudiando el Antiguo Testamento va a amplificar nuestro entendimiento sobre lo que es la promesa del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar en Hechos capítulo 2. ¿Dónde debo apuntar eso? Déjame ver, ¿está prendido? Ok, ahí estamos. Entonces, Hechos capítulo 2. Y vamos a leer ahí los primeros 5 versículos. Y dame un momento porque no puedo ver, entonces voy a usar la Biblia aquí. Hechos capítulo 2, empezando en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, lo que tenemos aquí es el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los apóstoles habían pasado 40 días con Jesús aprendiendo de todo lo que necesitaban saber para establecer la iglesia, y Jesús fue al cielo, ascendió al cielo como 7 o 10 días antes de este evento, con la promesa que iba a recibir el Espíritu Santo en algún momento durante los próximos días. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu llegó. Y yo no sé cómo imaginar eso exactamente, porque habían lenguas de fuego sobre sus cabezas, y yo no sé exactamente cómo eso habría sido. Pero comenzaron a hablar en otros idiomas, y todas las personas en Jerusalén podían entender lo que decían. Hubo un sonido grande en la ciudad que unió toda la ciudad a un sitio en particular. Los eruditos creen que fue el templo, pero la Biblia no nos dice. Pero lo importante es que estaba en un sitio donde más que 3000 personas podían asemblar. Y todas las personas en sus propios idiomas podían entender la palabra del Señor. Y eso es importante porque pues yo estoy aquí en Puerto Rico y yo tengo 16 años aquí. Y cuando yo estoy en la calle, yo escucho todas las personas hablando español y todo eso, y yo entiendo lo que dicen. Pero cuando yo escucho una palabra en inglés, pues presto atención, ¿verdad? Porque eso es mi idioma. El idioma que nací hablando, ¿verdad? Entonces, eso es especial a mí. Mi esposa es italiana y con ella, pues ella puede entender español, inglés, francés, alemán, pues ella habla un montón de idiomas, pero cuando escucha italiano, pues es especial, ¿verdad?
Y lo que he visto aquí en Puerto Rico, hay muchas personas aquí que hablan inglés muy bien, pero cuando estudian la palabra en español, porque quieren hablar en su idioma natural. Entonces el Espíritu Santo dio a los apóstoles la habilidad de comunicarse con las personas en sus idiomas naturales. Entonces había una respuesta a eso, obviamente. En el versículo 5 en adelante dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y los próximos versos mencionan 14 naciones y cada persona escuchando la palabra en su propio idioma. Y cuando estamos en un ambiente donde hay personas hablando muchos idiomas, yo pasé una semana en Nueva York hace muchos años y escuché un montón de idiomas ahí. Y cuando uno reconoce otro idioma, especialmente cuando la persona habla el idioma, pues suena como algo natural, ¿verdad? Algo, comunicación entre personas. Cuando yo escucho algo relacionado al español, portugués, por ejemplo, yo no hablo portugués, pero me suena como un idioma. Pero ¿qué pasa cuando estoy en la presencia de una persona hablando algo de África o de otro país? Pues eso no suena como un idioma porque no tiene el mismo sonido que el inglés o el español o el portugués o un idioma así. Entonces, ciertas personas como mi esposa, que es casi lingüista, va a abrir sus ojos y va a prestar atención tratando de entender cosas de este idioma, pero otras personas van a decir, eso suena como una locura o algo así. Y vemos la misma reacción aquí en Pentecostés, ¿verdad? Ciertas personas estaban escuchando, prestando atención al milagro que estaba ocurriendo. Otras personas se estaban burlando de los apóstoles. En el versículo 12, empezando, dice, déjeme ver dónde estoy. Dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, no están borrachos, no están ebrios, pues están llenos del Espíritu Santo, y esto es lo que Joel profetizó. Luego, en el versículo 33, él tiene otro nombre para eso. En 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces dice esto, lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen, esto es el cumplimiento de la promesa, es la promesa del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué es la promesa del Espíritu Santo? Obviamente involucraba pues exactamente lo que estaban testificando ahí, pues la manifestación del Espíritu en fuego sobre las cabezas de los apóstoles, pues la habilidad de hablar en lenguas y otras cosas, todo eso es relacionado a la promesa del Espíritu Santo. Pero lo que vamos a aprender del Antiguo Testamento es que la promesa del Espíritu Santo involucraba muchas cosas adicionales que eran muy especiales para los israelitas el día de Pentecostés. Entonces queremos regresar a Isaías. Porque Isaías habla mucho del Espíritu Santo.
Y en el versículo 1 del capítulo 32, vamos a leer primeramente no del Espíritu Santo, sino del Rey venidero, el Mesías. En el capítulo 32, Isaías dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. Entonces, hablando del rey, dice que un rey iba a nacer, un rey iba a venir, que iba a reinar en justicia. Y eso él describe como un escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Y nosotros entendemos eso, ¿verdad? Tenemos reyes y presidentes y gobernadores y personas alrededor de nosotros en nuestra cultura, en nuestra sociedad. ¿Y cuántos de ellos son verdaderamente justos? Muy pocos. Cada varios años yo encuentro un político que me impresiona como una persona verdaderamente honesta. Entonces comienzo a prestar atención a esa persona y sigo su carrera y pues apoyo de vez en cuando ciertas de las cosas que hace o lo que sea. ¿Y qué pasa? Eventualmente llega algo del otro lado, ¿verdad? Que opone no solamente mis ideas políticas, sino opone lo que Dios quiere en verdad. Y la persona tratando de pues hacer otras cosas que verdaderamente son justas, se alinea con el otro lado. Y me doy cuenta que no hay personas gobernándonos que son verdaderamente justas. Imagínense estar en el reino del rey David, uno de los reyes más justos, ¿verdad? Y pues él organiza el culto de Israel. Él escribe salmos. Él guía a la nación en batallas justas contra los enemigos. Entonces él es una persona que podemos seguir, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Una noche estaba en el techo de su palacio y vio a Betsabé, cometió adulterio, pecó contra Dios, trajo vergüenza sobre la nación, y todas las personas ahí se dieron cuenta, pues no podemos confiar en príncipes. Entonces Isaías dice que vendría un rey verdaderamente justo, que iba a ser como un arroyo de agua en tierra de sequedad. Y yo veo la cultura política de Puerto Rico, de los Estados Unidos, de todo el mundo como un desierto. Estoy confiando en ese arroyo en el medio de la sequedad, el Señor Jesucristo, que es en verdad el Rey que el mundo necesita. Entonces, lo que vemos en el rol de un rey es una persona que puede establecer la estructura de una sociedad, de un reino en verdad. Él tiene la autoridad de hacer leyes. Él tiene la autoridad de hablar y ver sus palabras aparecer en acciones y en obediencia alrededor de sí. Él tiene la autoridad de pelear contra el enemigo. Entonces Jesús iba a proveer la estructura del reino de Dios y iba a gobernar. En el medio de la cultura de Israel en aquel entonces vieron varias cosas horribles. Primeramente en el versículo 3, pues ellos experimentaron lo que nosotros experimentamos. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Entonces él está hablando aquí de personas que podían ver la injusticia en todas partes, pero no había nada que podían hacer para combatir la injusticia. Pero dice que en los días de Jesús, los que ven iban a ser apoyados, y los que ven iban a ver la justicia en verdad de Jesús. En el versículo 4 dice: y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente.
Ok, entonces tenemos personas que no tienen conocimiento de la justicia, pero de este rey iban a aprender de la justicia. Y las personas que tartamudan, pues las personas que aún en verdad físicamente no pueden hablar, van a poder hablar, o puede ser una referencia a personas que en verdad quieren decir cosas sobre la justicia, pero se encuentran tartamudeando porque el mundo les opone tanto. Y este rey va a apoyar a esa gente, va a darle la libertad para hablar. En el versículo 5 dice: el ruin, el necio, nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Entonces, los mentirosos, los engañadores, las personas que usan la política para, pues, oprimir a los justos, pues no van a tener autoridad y poder en el reino de este rey. Entonces, Jesús iba a dar estructura a este reino. Pero en un reino se necesita más que estructura. Necesita un sentir, ¿verdad? De que podemos tener orgullo y tranquilidad y paz en el medio de toda esa estructura. Entonces, debemos ver el contraste entre lo que Isaías describe empezando en el versículo 9. Él está hablando de personas en su propio día. Ahora dice: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiados, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil, por la tierra de mi pueblo. Subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos montones y ganados hagan majada. Isaías dice: pues hay tantos injustos en esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. Hay tantos injustos en la ciudad de Samaria, y Isaías predicó en sus carreras contra ambas ciudades. Y dice que había muchas personas felicitándose con mucha alegría en sus pecados, y él dice: ustedes son necios. Y eventualmente van a lamentar la destrucción que viene contra estos reinos. Asiria iba a venir, iba a conquistar el reino del norte en Israel. Y en el sur, eventualmente, Babilonia iba a venir y llevar todos ellos como cautivos a Babilonia. Y las personas iban a lamentar la destrucción de Jerusalén y la destrucción de Samaria que Dios logró sobre ellos en cambio por sus pecados. Versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Necesitamos entender una cosa. Durante la vida de Jesús y durante, pues, el primer siglo o el último siglo, dependiendo de cómo quiere imaginar eso del tiempo antes de Cristo, pues los judíos pensaban en su situación como si fuera exilio todavía. Entonces, una persona durante la vida de Jesús, si pues hubiera preguntado a la persona: pues ustedes volvieron de la cautividad, ¿verdad? Ustedes están viviendo en la tierra prometida de nuevo, y pues tiene el templo ahora y un sumo sacerdote sobre el templo. Entonces, pues han regresado a la tierra prometida, ¿verdad? Y el judío habría contestado: mira, sí hemos regresado a la tierra prometida, pero estamos en exilio todavía. ¿Por qué? Porque Roma, César, pues están gobernándonos.
Entonces estamos bajo el pie de los paganos. Entonces no tenemos ningún reino, no tenemos ningún rey. Entonces estamos en el exilio todavía. Entonces Isaías predice aquí la caída de Israel. Y dice que Israel iba a restablecerse, el pueblo de Dios iba a tener algo especial cuando el rey viniera y cuando el Espíritu Santo llegara. ¿Ok? Entonces, en los versículos que siguen, lo que tenemos es la obra del Espíritu Santo. En el versículo 16, dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Entonces, la idea aquí es que el Espíritu Santo iba a traer nueva vida y nueva esperanza, un nuevo sentir y una nueva confianza al pueblo de Dios. Y miren ustedes estas palabras aquí. Juicio, justicia, justicia de nuevo, paz, justicia, reposo, seguridad, paz, habitaciones seguras, recreos de reposo. Esa es la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús iba a establecer la estructura del reino, iba a darle la protección, iba a morir para santificar la iglesia, pero iba a mandar el Espíritu Santo para poner el sentir y la confianza en las personas de lo que estaban testificando con sus ojos. Era real en sus corazones. Eso es básicamente el patriotismo del reino de Dios, ¿verdad? El sentir que en verdad podemos reposar en el medio de las naciones. Podemos gozar en el medio de las naciones. Podemos tener justicia y paz y seguridad en medio de las naciones porque el Rey está con nosotros, el Espíritu está con nosotros. Tenemos la presencia de Dios. Entonces vamos ahora a otro pasaje en Isaías, el capítulo 44. Isaías 44. Ok. 1 al 5. Dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, ni tú, y tú Jesurón, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba y como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Un poquito difícil, ¿verdad? Ser un ciudadano de una nación de vez en cuando. Eso en verdad es una situación entre los jugadores en los Olímpicos, ¿verdad? Están ahí, los jornalistas están diciendo, pues, ¿y qué opinas tú sobre ser un ciudadano de los Estados Unidos, dado todo lo que está pasando en la nación? Y algunas personas con mucho orgullo dicen, pues yo soy de los Estados Unidos y tengo orgullo de mi país. Y otras personas dicen, pues no tengo mucho orgullo en eso, pues eso es un tiempo difícil. Imagínense ser una nación como Israel, que decía a todas las naciones paganas, nosotros tenemos el único Dios. El resto de los dioses que ustedes adoran, pues son falsos dioses, son demonios en verdad, pero nosotros tenemos el Dios verdadero. ¿Y qué respondería una nación como Babilonia, o Grecia, o Persia, o Roma? Después de eso, bueno, ¿quién eres tú? Pues nosotros tenemos todo el poder. Nosotros tenemos el ejército más fuerte en el mundo y nosotros
les conquistamos. Entonces, en verdad, nuestro Dios es mucho más grande que el tuyo. ¿Y cómo respondería un judío? Pues con historias del Mar Rojo, del Éxodo. Historias de pues cosas en el pasado que eran grandes, pero no podía contestar con nada actual, porque estaban sufriendo bajo el pie de los paganos. Entonces muchos de los judíos pues faltaban un poquito de orgullo, faltaban una confianza en su nación y en su Dios. Isaías dice, mira, si ustedes pueden esperar un rato más, llegará un rey, no solamente un rey, sino el Espíritu de Dios mismo. Y Él les iba a dar la habilidad de tener orgullo de ser siervos del Señor. Entonces, en un lado tenemos confianza en el reino de Dios y en la justicia y en la paz. Aquí tenemos orgullo en ser el pueblo de Dios. Entonces, comenzamos a ver un poquito lo que los judíos estaban esperando cuando llegara el Espíritu Santo. Vamos a Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, este es un pasaje muy famoso de los huesos secos. Y Ezequiel tiene una visión de una valle lleno de esqueletones, de huesos humanos que habían pudrido hace muchos años. Y en el versículo 11, en el medio de la visión, después de ver toda esa destrucción y el masacre que había ocurrido ahí, obviamente, Dios le dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ok, entonces Israel era como muerto, ¿verdad? Y dice aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y yo hice, dice Jehová. Entonces, eso está hablando de nueva vida y eso es un poquito distinto de lo que hemos cubierto hasta ahora, porque en los otros pasajes estamos hablando de paz, tranquilidad, justicia, un buen sentir sobre el reino, o estamos hablando en nuestra relación con Dios, tenemos que tener orgullo en esa relación, pero aquí está hablando de vida y no de vida física exactamente, porque pues Ezequiel está viendo pues huesos de muertos, ¿verdad? Pero Dios le dice, esa es la casa de Israel. Y Israel está diciendo, yo estoy muerta. Yo no tengo vida. Entonces está hablando de vida espiritual. Entonces Israel, en el medio de su desánimo, había muerto espiritualmente y necesitaba nueva vida. Y el Espíritu Santo iba a traer eso a la nación de Dios. Ahora vamos a regresar a Hechos capítulo 2. Y vamos a regresar ahí no para leer las palabras de Pedro, sino las palabras de Joel, el profeta. Porque Pedro cita Joel aquí, pues la lectura original está en Joel capítulo 2. Pero vamos a leer lo que dice Pedro. Pedro dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, entonces, ¿qué iba a traer el Espíritu Santo según Joel? Pues la cosa que se destaca inmediatamente son los milagros, ¿verdad? Y especialmente en las mentes de las personas presentes, porque ellos habían oído el sonido de un ráfaga de viento que llenó toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso era un señal del cielo y pues estaban viendo llamas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, estaban escuchando profecías, ¿verdad?, en sus propios idiomas. Entonces, obviamente, Pedro quiere hacer una conexión entre lo que estaba pasando en Pentecostés y la profecía de Joel. Pero lo que interesaba a Pedro no era solamente su habilidad de conectar los milagros de Joel con lo que estaba pasando ese día, sino la parte al final de la profecía: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué iba a pasar cuando Dios derramara el Espíritu Santo sobre su pueblo? Pues las personas que invocaban el nombre del Señor iban a ser salvos. Entonces el Espíritu Santo iba a traer la salvación también. Entonces ahora tenemos una imagen mucho más completa de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Obviamente los milagros, las cosas milagrosas de ese día, pero mucho, mucho más. Iba a restaurar el pueblo de Dios, iba a dar al pueblo confianza y un buen sentir sobre su relación con Dios, confianza en el reino de este rey y salvación. Entonces Pedro continúa con su sermón aquí y queremos hacernos una pregunta. Pues el Espíritu Santo iba a crear pues un nuevo sentir y confianza en el pueblo de Dios, iba a reconectar el pueblo con Dios, dar al pueblo orgullo y confianza en su relación con Dios, iba a dar dones milagrosos al pueblo de Dios, iba a salvar todas estas personas. Pero muchas veces cuando yo imagino el Espíritu Santo, es más así. Pues yo sé que va a crear un nuevo sentir y confianza y va a reconectar el pueblo con Dios. Y pues la salvación es importante, pero los dones milagrosos, pues, eso se destacan, ¿verdad? Pues yo quiero pues la habilidad de hablar en lenguas, o yo quiero la habilidad de profetizar, yo quiero pues algo grande del Espíritu Santo, como Elías en el Antiguo Testamento, que quería fuego del cielo y todo eso. Pero una pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuáles de estas cosas importaban a Israel en ese día de Pentecostés? ¿Dónde estaba la énfasis? Pues estaban viendo milagros, y los milagros ese día eran muy, muy importantes, ¿verdad? Porque los milagros pues mandaron el mensaje al pueblo que los apóstoles tenían autoridad y los apóstoles podían hablar por Dios ese día. Pero yo creo que al leer el resto de lo que Pedro decía, pues Israel estaba preocupándose de otra cosa que los dones. Mira lo que Pedro dice en el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era posible que fuese retenido por ella. Entonces, ¿qué dice Pedro aquí? Primeramente, habla de ciertas cosas que Dios hizo. Dios aprobó de Jesús.
Dios dio a Jesús su aprobación y no había revelado a Jesús todavía como el Rey, como el Cristo, pero está hablando de Él como un profeta o una persona aprobada de Dios. Y dice que le aprobó de Él con maravillas, prodigios y señales. Y los judíos habían visto todo eso. Habían experimentado pues las curaciones que Jesús logró, el hecho que había echado fuera demonios de ciertas personas, había resucitado a algunos de los muertos, de entre los muertos. Entonces, Dios obviamente aprobó de Él. Hizo todo eso entre ellos, Pedro dice, y fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces Pedro dijo, pues hay un sentido en que Jesús terminó en la cruz no como resultado del plan de ustedes judíos, sino como resultado del plan de Dios. Aleluya. Entonces Dios ya sabía que eso iba a pasar y dejó que ustedes hicieran eso. Entonces, ¿quién tiene poder ahora? ¿Dios o los israelitas? ¿Pero qué habían hecho los israelitas? Prendieron a Cristo. Y nosotros acordamos de la manera en que le prendieron. Con golpes, escupiendo en su cara, con insultos, con blasfemia, con cada tipo de tortura, incluso el azotamiento que Poncio Pilato hizo contra él. Entonces él sufrió mucho antes de morir. Y esa es la manera que la nación de Dios trató a su rey. Le mataron. Y eso es malo, ¿verdad? Obviamente, es siempre pecaminoso pues asesinar a una persona. Pero hay diferentes maneras de hacerlo, ¿verdad? Es una cosa si una persona tiene una bala en su corazón o lo que sea y muere instantáneamente. Y decimos, ok, eso es horrible, pero por lo menos la persona no sufrió. Pero Jesús fue matado en una manera horrible. Pedro específicamente dice que le crucificaron. Y eso era algo, una forma de la pena de muerte específicamente escogido por los romanos para dar más dolor y más agonía a sus víctimas. Era una forma de castigo reservado solamente para los criminales y los esclavos, las personas menospreciadas por el resto de la sociedad. Y ellos tomaron esa persona aprobada de Dios y le mataron en la manera más horrible que podían imaginar en ese entonces. Y lo hicieron por medio de manos inicuos. Y está refiriéndose allá más que nada sobre los paganos, los idólatras, de entre los romanos, Poncio Pilato y los romanos que le clavaron a la cruz. Los judíos ni aún hicieron todo eso por su propia cuenta. Usaron el labor y el trabajo de otras personas, las personas de entre los paganos, para matar el aprobado de Dios. Si yo fuera un judío en este momento, mi preocupación más grande no sería, pues mañana voy a poder sanar a una persona. Mi preocupación sería, pues, ¿qué oportunidad voy a tener para ser parte del reino de esta persona? ¿Qué va a hacer Dios contra mí? Pues ya mandó mis antepasados a Siria y Babilonia. Y ellos solamente revelaron en la idolatría, pero nosotros usamos los paganos para matar el Hijo de Dios. Pero peor, Dios lo levantó. Entonces es una cosa asesinar a una persona, pero después del evento, pues la persona no tiene que preocuparse con la persona, ya está muerto. Y los países hacen eso todo el tiempo, ¿verdad?
pues en los Estados Unidos hay Lincoln, hay McKinley, hay Garfield, hay Kennedy, ¿verdad? Pues muchos de ellos murieron y algunos de los mejores en muchos instantes. ¿Y después de sus muertes qué? Pues quizás el asesino pagó un precio, pero la nación seguía para adelante. En la historia, en Inglaterra, en Francia, en España, pues fueron asesinados muchos de los reyes y la nación seguía para adelante, casi olvidándose de ellos. Pero ¿qué pasaría si Dios diera la habilidad a un rey asesinado de poder regresar vivo? Y las personas que le habían matado tenían que mirarle en la cara y verle personalmente. Esa es otra cosa. Y se empeora aún para Israel en el versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, Jesús ocupa un rol y una honra a la diestra de su Padre. Él ya está reinando como el rey. Y tiene poder. El poder que causó la ráfaga de viento, el poder que causó los milagros saliendo de las bocas de los apóstoles, el poder que puso la llama de fuego sobre sus cabezas. Entonces Israel tiene que tener algo que ver, no con un rey muerto, sino como un rey vivo, un rey con poder que sí puede destruir sus enemigos. Y Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y noten eso, vosotros crucificasteis. ¿Quién es vosotros? ¿Solamente las personas presentes? No, toda la casa de Israel. Pedro está echando la culpa a la nación y eso es un punto importante. Porque Dios prometió que iba a bendecir al mundo por medio de la familia de Abraham, por medio de la nación de Israel. Entonces, ¿qué tendría no solamente la nación de Israel, sino al mundo si Dios destruyera Israel como resultado de ese gran pecado que la nación había cometido? Entonces, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué querían saber? Que iban a no poder hacer milagros. Pues no estaban preocupándose de esa parte de la promesa del Espíritu, ¿verdad? En este momento. Era una parte importante para atraer su atención, pero estaban preocupándose de todos los demás. Iban a perder la justicia, la paz, la seguridad, el reposo que el Espíritu Santo iba a traer. Y no solamente ellos, sino al resto del mundo. El mundo nunca iba a poder disfrutar todas estas promesas, porque la nación había errado tanto, matando al Hijo de Dios. La nación no iba a poder reconectar con Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo iba a hacer eso y ellos mataron al rey que iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué esperanza tenía la nación? Resurrección, regeneración espiritual, salvación. ¿Qué esperanza tenía Israel? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo creo que con todo corazón,
que lo que la nación esperaba en el momento que dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Que Pedro iba a responder por decir, nada. Nada. Ustedes son asesinos, ustedes son rebeldes contra Dios y Dios vendrá contra ustedes con toda la fuerza del ejército romano y va a aplastar esa nación completamente y va a comenzar con otra nación o algo así. Y en vez de eso dijo algo tan sencillo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y da dos promesas aquí. Que iban a recibir perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y muchas veces es muy tentador enfocarnos en la parte de la salvación, y eso es una parte sumamente importante. Pero yo creo que la parte que interesaba más a las personas en ese día era la parte sobre el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Tenemos personas en la Biblia como Moisés, que decía en Éxodo capítulo 32, Dios, si tú salvarás a Israel, yo sacrifico mi propio alma. Me puedes borrar de tu libro de la vida por la nación. Habían personas en Israel así, que estaban muy listas a sacrificar su salvación en cambio por la esperanza que Israel ofrecía al mundo. Y yo creo que en el día de Pentecostés habían tales personas presentes. Quizás no toda persona, pero muchos de ellos. Entonces, para ellos, ¿qué importaba su salvación personal si el mundo no recibiera la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué mundo sería si una persona pudiera tener su salvación, pero en el medio de nada? En el medio de, en las palabras de Isaías, un desierto sin agua. Nada. Entonces estaban preguntándole a Pedro, Pedro, ¿ha perdido Israel el Espíritu Santo? Y Pedro dice, no. El remanente le van a heredar. El remanente va a poder disfrutar de él. Él dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y utilizando la palabra que iba a usar luego en la lección, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, Israel sí iba a tener el Espíritu Santo, el pueblo de Dios, el remanente. Y no solamente ellos de aquella generación, sino sus hijos, sus nietos, sus descendientes en el futuro, y nosotros, que no somos judíos, por lo menos la mayor parte de nosotros no somos biológicamente, pero tenemos la misma promesa, porque tenemos el mismo mensaje y una puerta abierta por Jesús a nosotros. Entonces tenemos que enfocarnos ahora en la primera parte de lo que Pedro les dice aquí. Arrepentíos y bautícese. Pues, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de acción. Es un cambio de lo que pensamos. Estamos en una situación donde una vez vemos una cosa en una cierta manera, pero aprendemos mejor. Y no solamente aprendemos mejor, sino comenzamos a vivir en una manera diferente. Entonces, antes, en el caso de Israel, creían que Jesús era pues un profeta falso. Pero ahora tenían que tratarle como un profeta verdadero de Dios, el Hijo mismo de Dios, y tenían que prestar atención a todas sus palabras. Antes, pues hablaban mal de él, ahora iban a bendecir su nombre. En el caso de nosotros, pues antes, pues echaba la culpa a mi esposa todo el tiempo, pero ahora
voy a bendecirla y voy a ayudarla a vivir una vida mejor. Antes, pues yo era deshonesto, robaba un poquito de dinero de mi compañía o decía mentiras a mi vecino, pero ahora hablo la verdad aun cuando me hace daño decir la verdad, porque yo soy una persona verdaderamente cambiada. He arrepentido, he cambiado. Y también las personas ese día tenían que bautizarse. Ese bautismo también es importante porque el bautismo es la manera en que la persona recibe estas dos cosas. La salvación, el perdón de pecados y el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y el bautismo aquí es el mismo bautismo de que Jesús habla aquí en Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y tenemos que hacer una distinción entre lo que los apóstoles experimentaron el día de Pentecostés con las lenguas de fuego y todo eso. Eso era el bautismo del Espíritu Santo, pero este es un bautismo que los apóstoles podían hacer a las personas. Y los apóstoles y ninguno de nosotros en verdad tenemos la autoridad de llamar el Espíritu Santo sobre nosotros, especialmente en un estado de pecador, ¿verdad? Yo no puedo decir, pues el Espíritu Santo, pues yo te necesito, entonces ven ahora. Pues yo no tengo esa autoridad. Pero yo puedo hacer otra cosa, que no es una demanda del Espíritu Santo, sino una petición de Dios. En Colosenses 2, versículo 12, Pablo habla del bautismo en agua en una forma muy interesante. Dice: sepultados con él en el bautismo, inmersados en el agua, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en qué. No en mi habilidad de llamar al Espíritu Santo a mi lado como pecador, sino en la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Muchas personas hablan del bautismo en agua como si fuera una obra que la persona hace para merecer la salvación, pero eso no es como Pablo describe el bautismo en agua. Describe el bautismo en agua como una petición, como confianza en algo que Dios hace. En verdad, cuando yo me someto al bautismo en agua, yo estoy admitiendo mi inhabilidad de poder salvarme y de poder llamar el Espíritu Santo. Yo estoy diciendo al Señor: Señor, yo soy pecador y mi vida debe morir. Mis pecados deben morir y yo necesito una nueva vida. Y yo bajo el agua, confiando que en el momento que baje del agua, Dios me va a operar. Pablo describe el bautismo en Colosenses capítulo 2 en 3 maneras. Describe el bautismo en términos de una circuncisión. El bebé no es el cirujano cuando se circuncida, ¿verdad? El doctor hace todo eso, el rabino. Pero el bebé participa pasivamente, ¿verdad? Y nosotros participamos pasivamente en el bautismo de agua. Dios nos opera en el bautismo. Pero nosotros estamos ahí admitiendo nuestra debilidad. Pablo describe el bautismo como una muerte y una resurrección, un sepultamiento en verdad. Y nosotros al morir no vamos a sepultarnos a nosotros mismos. Otra persona va a hacer eso. Entonces somos pasivos en eso. No controlamos el momento de la muerte, no controlamos dónde nuestro cuerpo termina, porque otra persona va a cuidar de eso. Entonces nosotros nos sepultamos
Pero Dios es el que nos da nueva vida en el bautismo. Y describe el bautismo como un acto de Dios. Fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, si queremos el Espíritu Santo, si queremos esa vida que Jesús ofrece, que los apóstoles ofrecieron a las personas en Pentecostés, la promesa que Isaías decía que iba a venir sobre el pueblo de Dios, podemos participar en eso al arrepentirnos y al someternos al bautismo. Y si hacemos estas cosas, el Espíritu Santo es nuestro, y mejor, tenemos un día que podemos usar como pues un monumento en nuestra vida. Ese es el día cuando el Espíritu Santo me llegó y mi vida de bendición y paz y justicia y reposo en el reino de Dios comenzó. Y esa es la bendición que todos nosotros necesitamos. Yo entiendo que este día es un día de invitados, entonces puede ser que haya una persona aquí de la comunidad que no ha asistido aquí antes. Entonces, te invito a ti a responder a Jesús y someterte al arrepentimiento y al bautismo para poder recibir el Espíritu Santo y para poder disfrutar el reino de nuestro gran Rey Jesucristo. Gracias mil por su atención, gracias mil por la invitación, ha sido un placer por mi parte, pues Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, gloria, gloria al que vive y reina para siempre. Eso es pura palabra de Dios. ¿Cuántos la reciben en esta mañana? Gloria al Señor. O dale un aplauso fuerte al que vive y reina. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Nos gozamos en esta mañana. Damos gracias a nuestro hermano Joel. Gloria al Señor por estar aquí. Aleluya. Y traer palabra del Señor. Vamos a estar de pie, gloria al Señor, para ser despedidos. Pero antes les voy a pedir, vamos a hacer algo especial en esta semana que viene. Sabemos que tenemos una lucha y no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y era lo que estaba tratando de traer el hermano La Comba hoy, pero la esposa le dijo, no, eso no. Y él dijo, sí, mi amor, lo que tú digas. Aleluya, gloria al Señor. Así que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Y aquellos que puedan ayunar mañana por una victoria en Cristo, levanten su mano. Dios te bendiga. El martes, Dios te bendiga. El miércoles, alguien para el miércoles. Dios te bendiga. El jueves, alguien para el jueves. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga. El viernes, Dios te bendiga. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Y el sábado, se los voy a dar libre. El domingo los espero aquí. Estemos ayunando en esta semana por una victoria grande y maravillosa en Cristo Jesús. Que Dios toque las almas, las vidas. Que esas sillas que están vacías en esta mañana, Dios las llene. Y dice, como dice la palabra, Dios añada cada día los que han de ser salvos. Amén. Damos gracias una vez a nuestro hermano Joel. Aleluya. A Arnaldo, a nuestra hermana, gloria al Señor, aleluya, y nos gozamos. Para mí, eso ha sido palabra de Dios, pura palabra, gloria al Señor. Así que vamos a orar para ser despedidos, aleluya, y les espero el miércoles en el Facebook Live, el jueves el estudio y el domingo otra vez aquí en la iglesia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne las intenciones del corazón, que penetra hasta partir el alma, llega hasta el tuétano, aleluya, de nuestra vida espiritual, discierne las intenciones del corazón y nos da vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por este hermano yo.
Gracias por cada hermano, aleluya, que está aquí en esta mañana, aleluya. Permite, Señor, que salgamos edificados por la palabra predicada en esta mañana. Y que seamos hacedores de la misma, no solamente oidores olvidadizos, aleluya. Y en esta hora, Señor, por la autoridad que me confiere tu palabra, despido a tu pueblo en paz, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Dios le guarde, Dios le bendiga, salude a su hermano en el amor de Cristo, que sienta el abrazo del Señor, aleluya, en esta mañana.